En este video les vamos a hablar sobre las enfermedades sarampión, varicela, rubiola y hepatitis. Empezaremos con la enfermedad sarampión, que bien esta es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas que ya están infectadas. Esta enfermedad puede causar severos problemas de salud. Los signos y síntomas del sarampión empiezan a aparecer entre los 10 y 14 días después de estar expuesto al virus. Se pueden sentir fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta y conjuntivitis. También pueden aparecer las manchas de Kopling, que estas son manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo. Se ubican dentro de la boca en la cara interna de la mejilla. Estas manchas son únicas en el sarampión. Cuando una persona se puede ver que ya tienen estas manchas, es un signo muy importante, ya que con esto los médicos identifican que el paciente tiene sarampión. De igual manera está el sarpullido, constituido por manchas grandes y planas, que estas generalmente se funden entre sí. La infección ocurre en 4 etapas en el transcurso de 2 a 3 semanas. La primera es infección e incubación. Durante los primeros 10 a 14 días de la infección, el virus se empieza a propagar por todo el cuerpo. Durante este tiempo, el paciente no presenta ningún tipo de síntoma. La siguiente es signos y síntomas inespecíficos. El sarampión generalmente comienza con fiebre leve a moderada y posteriormente se empiezan a sentir los demás síntomas. Esta enfermedad relativamente dura de 2 a 3 días. Las siguientes son las enfermedades agudas y sarpullido. El sarpullido consiste en pequeñas manchas rojas, algunas de estas están levantadas. El sarpullido empieza a aparecer en el rostro, después en los brazos y en la espalda, finalmente en los muslos y en los pies. En la recuperación, el sarpullido del sarampión puede durar hasta 7 días. El sarpullido disminuye progresivamente, primero desaparece del rostro y por último de los muslos y de los pies. Los factores de riesgo del sarampión es no estar vacunado. Si no te has dado la vacuna contra el sarampión, eres más propenso a que puedas contraer el virus. Si viajas a otros países donde el sarampión es más frecuente, tendrás una mayor posibilidad de contraer el sarampión. Y por último, tener insuficiencia de vitamina A. Si la alimentación que llevas no aporta una suficiente vitamina A, cuando contraigas el sarampión, los signos y síntomas que llegas a tener te pueden dar de una mayor forma. Es decir, se pueden complicar. Las complicaciones serían diarrea y vómito. La diarrea y vómito pueden provocar que el cuerpo empiece a perder una excesiva cantidad de líquidos, que esto llegue a una deshidratación. La infección de oído es una complicación más frecuente del sarampión. Esta es una infección bacteriana al oído. La bronquitis y la laringitis. El sarampión puede provocar la inflamación de las vías respiratorias. También puede causar la inflamación de las paredes internas de las vías de paso del aire hacia los pulmones y la inflamación de la laringe. Con frecuencia, el sarampión puede provocar una afección a los pulmones, que sería una neumonía. Y la encefalitis es la irritación e hinchazón, inflamación del cerebro. Esta afección puede ser específicamente peligrosa para aquellas personas que tienen el sistema involuntario debilitado. La encefalitis puede manifestarse muy poco después de haber contraído el sarampión o después de varios meses. La encefalitis puede llegar a causar problemas graves del cerebro que pueden durar permanentemente. La rubiola es una enfermedad viral aguda muy contagiosa y esta se distingue por presentar erupciones cutáneas, manchas rojas, que es el sarpullido. Esta infección pues es benigna y se adquiere tanto en el embarazo como en niños. Si no se trata, puede causar muchas complicaciones y en la embarazada puede afectar el desarrollo del feto. En la triada epidemiológica, el agente
pues viene de las gotitas de saliva de los pacientes o de las personas que ya están infectadas, y esto pues se descubrió en las secreciones nasofaringeas de estos enfermos. El huésped se ha visto más casos en niños porque son más vulnerables, por así decirlo, y también en las embarazadas se les puede desarrollar esta enfermedad y pues traspasa de la placenta hacia la bolsa y infecta al producto. Más que nada se dan los niños por la edad preescolar, la escolar, que no tienen dichas distancias o saneamientos como debería de ser. Por ende es que son más fáciles de contagiar. Y en el ambiente, pues esto es por la frecuencia de las malas condiciones higiénicas que hay en la actualidad, y se ha reportado más que nada por los cambios de temperatura de clima, otoño-invierno, y pues como esto es viral, se puede dar muy fácilmente en salpicaduras, en el contacto más que nada. Ya que la rubiola se transmite por las vías aéreas, pues una de sus causas pues obviamente son las gotitas de saliva, la tos, los besos, compartir cosas, el contacto más que nada, porque es de transmisión aérea. Una vez que ya eres contagiado, el tiempo de la contaminación es de 1 a 2 semanas, por eso el contaminado se vuelve más contagioso y no es posible que se torne clínicamente aparente. Eso significa que puedes también ser contaminante para otras personas porque tú no sabes que tienes esta enfermedad. Y este sarpullido primero se presenta en la frente y después va bajando por orejas y luego por todo el cuerpo del niño. Bueno, los signos y síntomas de la rubiola viene siendo lo que es la fatiga y la falta de energía, que en los niños se presenta como pues que no están activos y están somnolientos. También está el más importante, que son los ganglios linfáticos inflamados, el rostro enrojecido, garganta enrojecida y no presenta dolor, fiebre, dolor de cabeza. En la parte de pues la pubertad de los adultos presentan lo que son el dolor articular y la artritis, y el principal factor pues el sarpullido rojo con granos en todo el cuerpo. Bueno, en casos muy poco frecuentes lo que pasa es de que la misma infección que da de la rubiola puede ocasionar una infección en el oído medio, que se viene convirtiendo en lo que es la otitis media, o también pueden tener lo que es una trombocitopenia, que es un bajo recuento en las plaquetas. También puede aplicar lo que es la infección del encéfalo, que viene siendo encefalitis, que es una complicación muy grave, pero muy poco frecuente, ya que esto se da más en lo que viene siendo lo que son las mujeres embarazadas y pues los bebés prematuros. En el diagnóstico viene siendo donde van a participar principalmente lo que es la exploración física, que ahí van a detonar la enfermedad obteniendo los ganglios linfáticos inflamados y el sarpullido rojo, que es una de las especificaciones de esta enfermedad. También muy rara vez se hacen las pruebas de sangre y también el raspado de garganta o el cultivo de orina. Bueno, el tratamiento, no hay un tratamiento exacto para esta enfermedad, solamente le recetan lo que es el paracetamol, el ibuprofeno y el reposo en cama. Esto viene siendo más porque casi no se pone grave esta enfermedad, simplemente se trata para lo que es la fiebre y lo que es el cansancio general. En la prevención principalmente pues se da lo que es la vacuna, que es la triple viral, en donde se especifica que se da a los niños de 1 año y el refuerzo se da al 1 año y medio. Esto es lo que va cubriendo lo que es el sarampión y la rubiola, que es algo similar, pero cada quien tiene sus diferentes componentes en síntomas y sus diferentes reacciones, pero esa es una principal prevención de esta enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre la varicela, recordando el concepto, dando unos puntos importantes y algunas otras cosas que debemos saber sobre esta enfermedad. Bueno, pues la varicela es una enfermedad que es causada por el virus del herpes virus. Se transmite por vía respiratoria, contacto con lesiones cutáneas y compartir utensilios, vasos, cubiertos, ropa de cama, etc. Se tenía la creencia de que es mejor que a un niño le dé varicela en una edad temprana
a que le dé a un paciente de edad avanzada, ya que esto pues tiene como que más consecuencias en el cuadro clínico, cuando en el bebé o en el niño pequeño este tiene menos agresividad y menos complicaciones en su cuadro clínico. El periodo prepatogénico de esta enfermedad eh, empieza desde el agente infeccioso, que es, como ya lo mencioné, el virus de la varicela zoster. El hospedero es cualquier grupo de edad, pero es más común en niños pequeños. El ambiente pues es en cualquier estado del año, pero predomina en invierno y primavera. El medio de contagio es teniendo cualquier tipo de contacto directo con lesiones cutáneas que presente el paciente con esta enfermedad o por vía aérea. También puede transmitirse mediante compartimiento de utensilios como lo son los tenedores, las cucharas, vasos o cualquier otra cosa que haya estado en contacto. Ahora hablaremos un poco sobre la vacuna de la varicela y los beneficios que esta trae. Ok, la vacuna de la varicela está compuesta de virus atenuados y esta está indicada a personas que no han padecido esta enfermedad a partir de los 12 meses de edad. La vacunación consiste en un esquema de 2 dosis. La primera se administra a los 12 meses de edad y la segunda se administra a los 15 meses de edad. En personas mayores de 13 años, las dosis son separadas por al menos 4 semanas de diferencia. Esta vacuna no se encuentra como tal en el servicio público. Muchas veces las personas acuden al servicio privado. Las vacunas disponibles en México es la vacuna contra la varicela y la vacuna combinada varicela, sarampión, rubiola y parotiditis. Los síntomas que se presentan en la varicela es febrícula, cefalea, pérdida de apetito, protuberancias rosadas o rojas elevadas, cansancio o sensación de malestar general. Como prevención primaria es promover la educación médica en la comunidad o a los pacientes en centros de salud, y como protección específica es la vacuna. Esta vacuna no viene dentro del esquema de vacunación en México, pero se puede aplicar si el paciente ya estuvo en contacto o expuesto a este virus. Como periodo patogénico, la transmisión del virus es por vía aérea, también puede ser por contacto directo, la cual tiene un periodo de incubación que es de 11 a 21 días con un promedio de 13 a 17 días de duración. La etapa clínica, esta contagia 3 días antes de la aparición de los exantemas hasta 6 o 7 días después. También está el riesgo de que si la mamá embarazada está contagiada de varicela, esto se le pasa al bebé. Hay 2 formas, puede ser por a través del contacto de la expulsión del feto o puede ser que se contagie dentro del útero. Y como diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, este se basa en el cuadro clínico de la enfermedad, el cual se recomienda el aciclovir. Obviamente esto debe ser indicado por un médico y solo pueden tomar este medicamento pacientes mayores a 12 años, no sobremedicarse. La hepatitis es la inflamación del hígado causada por el virus hepatotropos, que comparte la capacidad de provocar inflamación e incluso necrosis hepática conforme la edad avanza. Puede ser producida por el curso de la enfermedad causada por citomegalovirus, herpes simple, varicela zoster, adenovirus, dengue, etc., aparte de los virus que más adelante mencionaré. Comenzaré hablando sobre la hepatitis A, que se transmite a través de ingerir agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. Los síntomas que esta incluye es fatiga, pérdida de apetito, náuseas, piel y ojos amarillos, que se le conoce como ictericia, orina oscura y heces pálidas. En la hepatitis tipo B
puede ser crónica o aguda. Se transmite a través del contacto con sangre, semen y otros fluidos corporales de una persona infectada. Los síntomas que suele presentar en la infección crónica puede ser asintomática durante años y en algunos casos causa complicaciones graves como cirrosis y el cáncer de hígado. La hepatitis C se transmite principalmente a través del contacto directo con la sangre infectada. Esta es una infección crónica en la mayoría de los casos y puede provocar daño hepático a largo plazo como cirrosis o cáncer de hígado. La hepatitis C ocurre en personas que ya están infectadas con el virus de la hepatitis B. Se transmite a través del contacto con sangre o fluidos corporales infectados. Y la hepatitis E se transmite principalmente a través del consumo de agua contaminada. La mayoría de las infecciones por hepatitis E son agudas y se resuelven por sí solas. En cuanto al ambiente, los factores socioeconómicos y culturales están íntimamente relacionados con la mayor frecuencia con que se presenta la enfermedad. Normalmente, el modo en que la enfermedad se transmite es compartir comida con una persona infectada y que ésta no se haya lavado las manos, o compartir agua y que esta persona esté infectada, entonces el contacto con su saliva y tu saliva provoca esa infección. Sin embargo, también hay casos en donde existe la falta de información de higiene en ya sea algunas comunidades, entre familias, entre personas, a falta de lavado de manos, a falta de cuidado con quien compartes, a falta de esta información es por lo que mayormente suelen contagiarse las personas. En las guarderías también constituyen un factor de riesgo muy grande para la hepatitis y para el resto de las hepatitis, en particular los hospitales, los centros de hemodiálisis, transfusiones, los centros dentales, los laboratorios clínicos son el ambiente de mayor riesgo para la hepatitis B, C y D. En los signos y síntomas tenemos una clasificación en la que los separamos por agudas, prolongadas y crónicas. Las agudas son menores a 3 meses y suele ser asintomática, benigna grave y fulminante. La prolongada va de 3 a 6 meses y es recurrente o colestásica. Y la crónica es mayor a 6 meses, siendo persistente y activa. Tenemos 2 fases de signos y síntomas que se clasifican en fase preictérica y fase ictérica. En la fase preictérica presenta fiebre, cefalea, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal. En caso de que se presente hepatitis B, es frecuente encontrar síntomas como urticaria, artralgia. En algunos pacientes puede presentarse hepatomegalia o esplenomegalia con linfadenopatías. En la fase ictérica inicia la ictericia. En la mayoría de los niños, el inicio de la ictericia es seguida por la desaparición de los signos. En los adultos y adolescentes pueden exacerbarse los síntomas como anorexia, náusea, vómito y el dolor abdominal. La fase ictérica puede persistir unos pocos días o también puede prolongarse hasta un mes con un promedio aproximado de 8 a 15 días. En la hepatitis B neonatal es poco frecuente encontrar ictericia, en general tienen una infección crónica sintomática. Entre las complicaciones que conlleva tenemos sangrados, sepsis, encefalopatía hepática, insuficiencia renal aguda, hepatitis crónica, cirrosis hepática. El manejo de la insuficiencia hepática fulminante debe dirigirse al control de coagulopatía, desequilibrio hidroeléctrico, edema cerebral, hipoglucemia, y los casos en los que existe hepatitis fulminante son candidatos a trasplante hepático. Como método de prevención está la enseñanza de la higiene, la prevención, lo que es la enfermedad, lo que conlleva la enfermedad, para educar a las personas a la higiene de manos, a la higiene de alimentos, a
ver en los lugares en donde come estando en la calle, con quién comparte los alimentos, y también está la vacunación. La vacunación te protege en cuanto a la hepatitis A, en cuanto a la hepatitis B. En cuanto a la hepatitis C, no existe una vacuna, pero se puede curar en 3 meses con medicamento. En la hepatitis D se contrae, como ya había mencionado, solo si previamente se contrajo hepatitis B, y sí se puede prevenir con la vacuna para la hepatitis B. En caso de la hepatitis E, no existe una vacuna.